a la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26. Hoy veremos el tema número 7 de esta serie, Reuniones Cristianas según la Biblia. Y el título de la enseñanza del día de hoy es: En una reunión cristiana hay doctrina. Primero a los Corintios 14, 26, versículo que ya hemos leído, y de hecho es en el que tiene base esta serie. Vamos a seguirlo viendo. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La fe cristiana es una fe comunitaria, no es una fe privada. El cristiano necesita compañía, necesita iglesia. Fue una frase que escuché hace poco y que se me quedó grabada. Algo que no puede faltar en una reunión cristiana es la predicación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a aprender qué es doctrina, su importancia y cómo podemos contribuir con su propósito. Voy a comenzar por definir qué es la doctrina. Doctrina es la palabra griega didache, algunos la dicen así, que significa instrucción, significa enseñanza. El término doctrina, por cierto, es un término neutral. Es decir, la doctrina puede ser buena o la doctrina puede ser mala. Según la Biblia, hay doctrinas extrañas. Así aparece en Hebreos 13:9. Según la Biblia, hay doctrinas de demonios. Así aparece, así le nombra en 1 Timoteo 4, versículo 1. Según la Biblia, hay también sana doctrina. Aparece en Timoteo 2:1. Según la Biblia, hay también a lo que le llama doctrina conforme a la piedad. Está en 1 Timoteo 6:3. Así que podemos ver que hay doctrina enferma, doctrina que es tóxica, pero también hay doctrina que es sana, doctrina que es saludable. Desde el surgimiento de la Iglesia de Cristo, podemos ver que la instrucción, la enseñanza, la doctrina ha sido algo esencial. Hechos capítulo 2, versículo 42. No tiene que ir allí, se lo leo. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Allí cuando nació la iglesia, cuando el Señor derramó su espíritu, cuando la profecía de Joel se cumplió, allí que habían judíos que habían venido de todos los lugares a celebrar aquella fiesta de las semanas o Pentecostés. Allí el Señor derramó su espíritu, nace la iglesia. ¿Y qué es lo que hacían los primeros cristianos? Los primeros cristianos, según Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, quizás tú te preguntes, ¿hay una doctrina que los apóstoles inventaron? Bueno, no. Ellos no inventaron nada nuevo. Los apóstoles comunicaban, transmitían lo que habían recibido del Señor Jesucristo. Así dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3. Si quieres, acompáñame, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Allí podemos ver qué es lo que los apóstoles predicaban, en qué consistía la doctrina de los apóstoles. Y estamos estableciendo que ellos no enseñaron absolutamente nada nuevo, sino que solo transmitieron, comunicaron lo que recibieron del Señor Jesucristo. Dice primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído. Todos sus sentidos estaban involucrados ahí. Cuando Juan caminó con Jesús, cuando Pedro caminó con Jesús, cuando fueron a aquel monte de la transfiguración, ellos vieron cosas, pero también oyeron cosas, las enseñanzas de Jesús. Uno de ellos decía: si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, pues no bastarían los libros de todo el mundo para escribirlo, para registrarlo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ninguna otra cosa. Eso, lo que hemos visto y lo que hemos oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Te fijas cómo es un mensaje de unidad? Cómo el evangelio es una fe comunitaria, no es para lo privado, sino para lo comunitario. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es lo que decían los apóstoles. Y eso es lo que ellos comunicaban. ¿De qué trataba lo que predicaba Juan? De Jesucristo. Él se interesaba en que todas las personas a las que Él les enseñaba, a las que Él les hablaba, pudieran tener una comunión con el Padre, con el Hijo, pero también con los cristianos, incluidos los apóstoles. Así que la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo.
¿qué abarca la doctrina de Cristo? ¿Qué fue lo que predicó el Señor Jesucristo? Desde que apareció Él, desde que irrumpió en la historia, el Señor Jesucristo comenzó a predicar y a llamar a la gente al arrepentimiento. Les decían: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Y Jesús hablaba y enseñaba, y su tema, mis hermanos, era el reino de Dios. El reino de Dios, el cual llegó a nosotros por medio de Él. Por medio de Él, ahora tú y yo podemos tenerle como Rey y habitar dentro de este reino, el reino de Dios. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo. ¿No das gracias a Dios por eso? La doctrina de Jesucristo entonces abarca desde la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús muchas veces lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. La palabra dice: en ningún otro hay salvación. Y esto es de lo que trataba la doctrina de los apóstoles, o parte de ello. Así que abarca desde la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, hasta todo lo necesario para vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Todo eso abarca la doctrina de Cristo. El autor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, utilizó una analogía. La analogía en la que él comparaba la leche con lo básico del Evangelio. Los bebés recién nacidos no pueden comer otra cosa sino leche, de preferencia leche materna. Y el autor de la epístola a los Hebreos dice: hay doctrina que es leche, no por eso es mala, es necesaria. Esto puede ser de alguna manera el Evangelio, los primeros rudimentos, todo eso que él describe ahí en este capítulo 6 de Hebreos. Pero luego hay otra parte de la doctrina que él la llama viandas o alimento sólido, para ser más literales, más apegados al texto. Le llama alimento sólido, que es doctrina que ya no es algo como lechita, pero sí es algo que nos va llevando hacia la madurez espiritual. Es algo que nos va haciendo cada vez más parecidos a Cristo y nos hace ver ya como creyentes maduros. Ahora, pensemos por un momento en algo, porque estamos hablando acerca de la doctrina y he comenzado hablando por el mensaje del Evangelio, el cual abarca desde las buenas nuevas de salvación hasta lo necesario para llegar a la madurez. Pero tú y yo tenemos una Biblia, creo que yo la dejé por ahí, pero siempre la tengo aquí conmigo, aunque tengo mis notas como emergencia, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias es algo llamado canon. La palabra canon en el griego significa regla o medida. Nosotros tenemos una Biblia que tiene el Antiguo Testamento y que tiene también el Nuevo Testamento. No sé si tú te has preguntado, pero a lo mejor ahora te voy a hacer que te lo preguntes. ¿Quién o cómo se seleccionaron los libros que iban a conformar el Nuevo Testamento? Lo que tenemos nosotros como Nuevo Testamento. O sea, ¿quién lo puso allí? ¿Quién dijo que esos iban a ser los libros? ¿Cómo fue ese asunto? Y sabes, cuando nosotros hacemos un poquito de investigación, yo te lo voy a decir ahora, te voy a ahorrar esa investigación, aunque tú puedes ir y corroborarlo, te vas a dar cuenta de que los primeros cristianos no tenían algo como Nuevo Testamento. Lo que tenían ellos eran documentos que circulaban entre los cristianos, entre las comunidades cristianas. Así que ellos de pronto recibían, los hermanos en Filipos, una carta que les mandaba el apóstol Pablo y ellos la leían y tenían ahí ese documento que era en pergaminos o en rollos. Y luego tenían la de los Corintios, luego tenían otra epístola de los Corintios, luego una se les perdió y así tenían un montón de documentos que ellos no pensaban como que era parte de la Biblia, sino que se fue formando este canon, este Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo? Bueno, según el historiador Justo González, ellos seleccionaron los libros que iban a conformar el canon con base en los libros, cartas que podían leerse en el culto. O sea, todo aquello que ellos podían leer y estudiar y aplicar en el culto, esas cartas se iban quedando. Las otras se iban descartando y había también otras que de plano no eran de la autoría de quien decía ser, eran cartas falsas, tenían que descartarlas. Pero ellos se quedaron con las cartas que podían ser leídas en el culto, con las cartas que podían ser explicadas en el culto. Hay que tomar en cuenta que los primeros cristianos eran personas que no sabían leer, personas analfabetas, podemos decirles así.
O sea, no eran personas eruditas, estudiosas. A lo mejor tú piensas, no, es que yo apenas terminé hasta la primaria. Bueno, pues ya les llevas ventaja a muchos de los primeros cristianos que eran expuestos a estas cartas, a estas epístolas, a estos evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Así que los maestros de la Biblia, los que enseñaban la doctrina, tomaban mucho tiempo. O sea, las reuniones cristianas tomaban mucho tiempo porque prácticamente les estaban enseñando a leer a algunos de ellos, y a otros les tenían que leer despacito y luego explicarles lo que decían esas epístolas. Así que lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, ninguno de estos libros deben de ser tomados como muy complicados. No. Cada uno de ellos tienen algo para que nosotros podamos aprender en nuestros cultos. Por eso nosotros de pronto tomamos epístolas, como lo vamos a hacer en el próximo mes de octubre con la primera epístola a Timoteo. Y hemos tomado otras que hemos estudiado versículo a versículo. Yo creo que así es como estudiaban los primeros cristianos, eran enseñados, aunque en unas disertaciones mucho más largas. Bueno, en las reuniones cristianas debe haber predicación del evangelio, debe de haber llamados a la transformación, debe de haber enseñanza que nutra el intelecto, pero que nutra también el espíritu de los creyentes. Pablo lo escribió a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, y está hablando de las Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo, ese es el propósito de la palabra de Dios y de lo que debe de haber en nuestras reuniones cristianas. Ahora, los métodos para enseñar la palabra de Dios, para transmitir la doctrina, pueden variar de acuerdo a las edades. Puede variar de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Por ejemplo, nosotros los martes utilizamos una plataforma llamada Zoom para poder enseñar, transmitir doctrina a los creyentes. Bueno, esa es la situación de nuestra congregación, en donde tenemos creyentes que viven en Cleveland. A ver, levanten la mano los que viven allá en Cleveland o Splendora, por aquella área. Pero también tenemos creyentes que viven en Rosh Hashanah, por ejemplo. Levanten la mano los de Rosh Hashanah. O sea, algunos ni saben dónde está eso, ¿no? Está por allá rumbo a Lake Jackson, Freeport. O sea, de esos extremos tenemos personas. Y sería muy difícil que los que viven en Cleveland, en Splendora y en Rosh Hashanah pudieran estar acá un martes a las 7 o 7:30 de la noche. ¿Por qué? Porque trabajan, porque el tráfico y porque al otro día los hijos tienen que ir a la escuela. Y bueno, este método del Zoom nos ha funcionado de maravilla y yo puedo ver cómo ha sido de bendición y ninguno se pierde la palabra. Así que si tú te la pierdes, bueno, qué lástima, ¿no? Pero la mayoría de nosotros estamos ahí los martes conectados usando este método para poder ser enseñados. Los jóvenes también tienen los jueves su discipulado y así hay diferentes formatos o métodos que podemos utilizar para enseñar la palabra de Dios. El propósito de la enseñanza, de la doctrina en las reuniones es edificar a los oyentes. Así lo decía el versículo que leímos al inicio de esta enseñanza. Hágase todo para edificación, y la enseñanza debe ser usada para edificación. Ahora, a pesar de que la doctrina, como dije al principio, es algo muy importante, algo esencial en nuestra reunión cristiana, es evidente que en muchos lugares se ha descuidado la enseñanza, la doctrina. Por ejemplo, hay lugares en donde le dan muy poco énfasis a la enseñanza de la Biblia. Le dan más tiempo a la música, a, no sé, de pronto mensajes que son como de ánimo, etcétera, de motivación, de superación, pero no hay palabra de Dios, no hay doctrina. Le dan más tiempo a la convivencia. Conozco lugares, un lugar en particular, en donde ya la congregación se había reducido, se había ido reduciendo, no sería porque no había palabra de Dios, bueno, no sé, yo no estuve ahí, pero se fue reduciendo y hasta que el auditorio se vació y quedaron unos cuantos hermanos ya de la tercera edad que se reunían los domingos, como por ahí de la 1:30 de la tarde, para jugar ajedrez en uno de los salones. Eso era lo que hacían los domingos. No había palabra, no había alabanza, lo que había era ajedrez. Y bueno, hay lugares en donde lamentablemente así ocurre. El entretenimiento ocupa el lugar que la palabra de Dios debería de tener. Hay lugares en donde se sustituye la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, por filosofías,
por frases de superación personal, por frases de desarrollo empresarial, de emprendimiento. Hay lugares en donde se predican doctrinas como mandamientos de hombres. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo? Ustedes enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, cosas de hombres, no lo que está en las Escrituras, sino las interpretaciones de los hombres. Hay lugares en donde se enseña más lo que predicó tal o cual reformador, lo que dice tal o cual confesión de fe, lo que dice tal o cual libro, aparte de las Escrituras. Y yo me pregunto, y lugares cristianos, yo digo, ¿qué diferencia hay de ellos a los que tienen el libro del Mormón? Porque tienen los institutos de la religión cristiana, por poner un ejemplo, o las confesiones de quién sabe qué, o los escritos de no sé qué reformador. Digo, pues ya están igual que los mormones, que tienen el libro del Mormón. Ya están igual que los testigos de Jehová, que tienen también sus libros aparte. Ya están igual que los adventistas, que tienen también los escritos de la señora esta White. Y dices tú, pues, ¿cómo está el asunto? Bueno, hay lugares en donde así es. Y ellos creen que son sanos en la fe y se sienten como que son eruditos de las Escrituras, y nos ven a nosotros que nos vamos a leer la Biblia y que no nos metemos en tanto rollo, sino a lo que dice la palabra y tratamos de aplicarlo en nuestra vida. Nos ven como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Hay lugares en donde se sobreenfatiza un solo tema. Vas allí y solo escuchas hablar sobre soteriología, o sea, el estudio de la salvación, y que cómo fue la salvación, que cómo fue la regeneración, si primero naciste de nuevo y luego creíste, que si fue por predestinación, etcétera, etcétera. Y vas un domingo y hablan de eso, y el miércoles hablan de eso, y el domingo otra vez hablan de eso, y hablan de eso y de eso y de eso todo el tiempo, en donde hablan temas, por ejemplo, en otros lugares, sobre la escatología. Todo es escatología. Todo es la segunda venida de Cristo, y que el anticristo, y que la tribulación, y que el falso profeta, y que esto, y todos los domingos es lo mismo. Hay lugares en donde solo se habla o se sobreenfatiza el tema de la mayordomía, por ejemplo, que es la administración de los recursos, y ya parece aquello un curso de finanzas en vez de una iglesia cristiana, en vez de una predicación del evangelio. Pero Pablo les dijo a aquellos ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, iba de pasada el apóstol Pablo y no entró hasta la ciudad, hasta Éfeso, se quedó en el puerto, en Mileto, y mandó a llamar a los pastores de las diferentes iglesias en la región de Éfeso. Y allí el apóstol Pablo les dio una tremenda conferencia, una tremenda enseñanza. Y entre lo que el apóstol Pablo les dijo a esos pastores fue esto: yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, no le he sacado la vuelta a anunciarles, a enseñarles todo el consejo de Dios, todo lo que Dios tiene para hablarnos, todos los temas que Dios tiene para hablarnos. Dijo Pablo, yo se los he enseñado a ustedes. No sobreenfaticé en un solo tema, sino en todo el consejo de Dios. Fue lo que hizo, y es lo que debemos de hacer nosotros, y es lo que debe de haber en nuestras iglesias, en nuestras reuniones cristianas. Peor aún, hay lugares en donde se predican más bien doctrinas extrañas. Te pongo un ejemplo nada más. Hace tiempo oí a un predicador que de pronto tuvo la revelación de que el Espíritu Santo es una señora. Y ahí tenías a la gente, nunca había oído eso. Este pastor sí está bien ungido. Mira, si es algo nuevo, es extraño. Porque la doctrina de los apóstoles quedó escrita. Y ya. Pablo les dijo a los Gálatas, miren, si alguno les enseña otra cosa, no fue a los Gálatas, fue a Timoteo, perdón, nada sabe, está envanecido, delira. Y si a los Gálatas les dijo, si alguno les predica otro evangelio, sea anatema. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. No hay cosas nuevas, no hay cosas extrañas, no hay cosas raras. De pronto hay quienes creen que descubrieron algo y empiezan a sobreenfatizarlo para llamar la atención, pero hay un solo evangelio. ¿Sí? Cuando yo les hable acerca de lo que dice el libro de los Hechos, pues siempre va a decir lo mismo. Es lo que dice. ¿Cómo le hacemos? En Hechos 2 llegó el Espíritu Santo, luego fueron con los samaritanos, luego fueron con los gentiles en casa de Cornelio, y así. O sea, no hay otra historia, no hay algo nuevo. Yo no tengo nada nuevo que enseñar, sino lo que está en la palabra de Dios. Pero hay lugares en donde sí enseñan doctrinas extrañas, o, como dice la palabra, doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para engañar, para atraer hacia el predicador a los oyentes, para beneficio del predicador, para beneficio del que está hablando. Así que prestemos atención. Esta persona que estoy viendo en YouTube, en este canal,
¿Qué propósito tiene? ¿Por qué saca 3 videos al día hablando de Baluna Montaner y que de Shakira? Pero es cristiano. O sea, criticando las conductas de Shakira. Por favor, Shakira no es cristiana. No podemos esperar que sea una mujer santa que profesa piedad. Es Shakira y mueve las caderas. O sea, ¿cómo le hacemos? Ay, está el predicador, mire cómo mueve las caderas Shakira y rompe. Pues tú, ¿qué andas viendo ahí, pastor? ¿Qué anda? Pero ¿cuál es el propósito detrás de todo eso? Se llama monetización. Que no se conforma con lo que su iglesia le da y quiere más. Y además quiere ser famoso. Y además quiere que lo cataloguen como el defensor de la sana doctrina. Y bueno, por eso es necesario usar el discernimiento. Bueno, todas esas son realidades que ocurren en muchos lugares. Sin embargo, no por eso, no porque hayan abusos, no porque hayan malos usos o desusos como los que acabo de plantear, no por eso vamos a censurar la instrucción en las reuniones, ¿verdad que no? O sea, no vamos a decir, hay muchos abusos, hay personas que no predican la palabra, hay personas que predican doctrinas de demonios, ya no va a haber enseñanza en nuestras reuniones. Sería absurdo, ¿no? Tampoco diríamos que el don de enseñanza ya no está vigente y que era solo para los apóstoles. Sería absurdo, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos utilizan el argumento mismo con la profecía, con las lenguas, con las sanidades? Y dicen, como hay desórdenes, eso comprueba que esos dones ya cesaron. Bueno, no lo hacemos con el de la enseñanza, ¿verdad que no? No. En cambio, debemos hablar conforme a la palabra de Dios en nuestras reuniones. Todo eso que dije hay que hacerlo a un lado. En cambio, hemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Pablo le dijo a Tito, en Tito 2:1, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solo habla eso, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Pablo fue más allá con Timoteo en su primera epístola. Ve conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, epístola que vamos a iniciar a estudiar próximamente. 1 Timoteo 6, versículo 3. Fíjate cómo fue más allá Pablo con Timoteo. Le dijo, si alguno enseña otra cosa, esto lo cité hace un momento, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no lee suficiente, y dice, ay, qué aburrido otra vez hablar de las bienaventuranzas y que si tu ojo te es ocasión de caer. No, vamos por algo nuevo, algo fresco, ¿sí? Una nueva revelación, dicen en algunos lugares. Bueno, dice, si alguno no se conforma y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. El consejo de la palabra es, apártate de los tales. No es del pastor. No, es que el pastor la trae con los youtubers. No, ¿yo qué? La palabra dice, los que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesús, a los que están viendo la piedad como fuente de ganancia, la palabra que dice, apártate de los tales. Pero si tú decides, no, yo no me voy a apartar, lo voy a seguir, bueno, adelante, échale ganas. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, podemos ver aquí un solemne llamado que le hace Pablo nuevamente a Tito, su joven discípulo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Reténlas, que no se te escapen. Agárralas bien. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Reténlas y guárdalas. Ponlas en ese depósito seguro, que no se te vaya a perder o a escapar. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que los que predicamos, los que enseñamos, debemos de prepararnos para predicar? Bueno, la pregunta estuvo muy aguado, ¿no? ¿Usted cree que los que predicamos y enseñamos debemos prepararnos para predicar? Sí, claro, es necesario que los que enseñamos y predicamos en nuestras reuniones cristianas desechemos usar demasiados testimonios. O sea, no digo que estén malos testimonios, se puede hablar un testimonio por aquí o por allá, pero demasiados testimonios. Es necesario que desechemos eso. Es necesario que desechemos mensajes que fluyen desde la filosofía, desde la psicología, desde la superación personal, que desechemos lo que fluye desde ahí.
o mensajes centrados en el hombre, o antropocéntricos, como se dice, ¿no? La palabra más técnica. Mensajes centrados en el hombre, en ti, y que tú mereces, y que tú eres lo máximo, y que tú eres campeón. Y tu gloria al hombre. Cuando la palabra dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Él es el que merece la preeminencia. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? El centro es Dios, no es el hombre. No es el hombre y Dios girando alrededor del hombre, sino es al revés. Es Dios en el centro y el hombre girando alrededor de Dios. Es cuando nuestra vida viene a estar en un estado de plenitud, lo más cercano a la gloria, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y orbitando alrededor de Dios. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso? Que mis actividades, que mis decisiones, que todo lo que yo haga, que mi día a día gire alrededor de Dios y no al revés. Dios aquí, Señor, bendíceme. Pastor, bendígame en esto. Pastor, voy a hacer esto. Pastor, y vienen ya con decisiones tomadas. ¿Qué hace uno? No, pues dale. No, que voy a hacer esto, voy para allá. Bye. Es distinto a cuando antes de tomar la decisión, pastor, ¿cómo ves? Estoy pensando esto. ¿Tú qué consejo me das? Y yo puedo ayudarte. Pero cuando tú vienes y me dices, pastor, yo si quieres saco el agua bendita y te la echo. Ándale, ya está. Sobre tus planes. Pero no, es Dios al centro y nosotros girando alrededor de Dios. Hay mucho que hablar de la palabra de Dios, muchísimo, pero para eso hay que prepararse. 1 Timoteo 4:7, Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Así dice, ¿eh? A lo mejor era norteño Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La palabra ejercitarse que aparece aquí, o ejercitar, viene del griego gumnazo. ¿Te suena? Gumnazo, gimnasio. De ahí viene la palabra gimnasio, del griego gumnazo. ¿Y qué te comunica la idea del gimnasio? ¿Sí? Y a lo mejor dijiste, ay sí, en enero dije que iba a ir, ¿verdad? La suscripción ya la he estado pagando y no he ido. Bueno, gimnasio nos habla de ¿qué? De un lugar donde vamos para entrenarnos. Nos habla de disciplina, es de lo que nos habla el gimnasio, porque requiere disciplina. O sea, para ir a inscribirte no hay ningún problema. Y te compras la playera, los shorts, los tenis, el outfit que te combine y todo. Pero el tema es para ir, para despertarte en la mañana e ir allí. Bueno, se requiere de disciplina. Y estoy hablando de la enseñanza, no estoy hablando de solo para que podamos entender mejor qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad. Hay que buscar el rostro de Dios cuando vamos a predicar. Debemos de buscar su rostro para ver qué es lo que Él quiere hablar a su pueblo. Yo no me paro aquí y hablo lo que yo quiero, créame. Yo tengo temor de Dios y me acerco y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? Es necesario que conozcamos, como dice Proverbios 27-23, que los que predicamos, los que somos pastores, es necesario que conozcamos el estado de nuestras ovejas para poder enseñar, para poderles dar el alimento que necesitan. Y a lo mejor alguien pregunta, ¿lo que está diciendo el pastor lo dice por mí? Sí, por ti, definitivamente, por nadie más. Si tú estás aquí, pues a ti te toca, veniste a escuchar lo que Dios tiene para ti y el Señor me dio lo que Dios tiene para ti. Así que es un mensaje hecho a la medida para cada uno de nosotros, dado de parte de Dios. Los que predicamos, debemos de alimentarnos bien. Imagínense que yo ahorita me comí un adobo, ¿sí? O sea, carne de puerco así súper condimentada con salsa y arroz y frijoles y 10 tortillas y una Coca-Cola. Para empezar los vería doble, ¿no? Me estaría dando el mal del puerco, ahorita sí, pero terrible, ¿no? ¿Sí entiendes lo que es el mal del puerco? O sea, cuando comes así bien grasoso y te sientes todo pesado y ves así y te da sueño. O sea, como uno que otro que anda por aquí, no voy a ver a nadie. Aquí estaría eruptando, ¿se imagina? Aquí, ¿qué dice la palabra? O sea, no, uno debe de alimentarse bien. Estamos hablando de la preparación del que predica, del que enseña. Hay que dormir bien, 8 horas. Hay que dormir bien para estar con fuerza, estar con ímpetu, estar bien concentrado. No espera usted que el maestro llegue tarde a dar su predicación, ¿no? Y que aquí esté Eusebio dando más avisos y ya no sabiendo qué hacer porque el pastor no llega para predicar. Se le hizo tarde al pastor. Se espera que
el maestro, el predicador tenga buena presentación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque somos embajadores, ¿sí? Y representamos el mensaje que predicamos, lo representamos también con la manera en la que nos vestimos. O sea, un agente de ventas de seguros no llega con shorts y con los zapatos rotos a venderte, ¿verdad? Si lo ves y dices, no, gracias, ¿no? No, van bien vestidos. O un agente de ventas, los que saben de ventas saben, conocen este tema, ¿no? No solamente hay que leer la palabra, o sea, leer la Biblia, así de corrido. Hay que buscar versículos paralelos, palabras en sus idiomas originales, consultar en diccionarios lo que significan esas palabras. En otras palabras, enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios requiere diligencia. Ir buscando perlas y entretejerlas hasta tener un collar hermoso. O es como el que cocina y busca ingredientes, se toma el tiempo, prepara ese platillo nutritivo, delicioso y hasta lo decora y que se ve bien. Bueno, eso es en comparación lo que hacemos los que predicamos. Hablando de comida, lamentablemente la comida chatarra es lo que más éxito tiene, lo más delicioso. Por eso hay muchos predicadores que se van más por lo más cómodo, tanto para la gente como para ellos. O sea, es más cómodo pararte frente a una audiencia a platicarles tus anécdotas, lo que te pasó la semana pasada cuando fuiste a pagar el recibo del agua, y luego platicar sobre las noticias más recientes, contarles 2, 3 chistes y luego hacerlos llorar con una fábula. Ese es el bosquejo de muchos predicadores hoy en día. Y predicadores que son virales, que tienen miles de views sus predicaciones en YouTube, que llenan auditorios y a la gente les encanta eso. Ay, me encanta ese pastor porque puros testimonios cuenta. ¿No? Está bien, pues mejor ve casos de la vida real, hasta te los dramatizan más padre, ¿no? Bueno, he hablado un poco sobre la responsabilidad de los maestros. A ver si hay maestros aquí de la palabra, los que enseñan el discipulado, los líderes, ¿sí? A ver si levanten la mano, ¿sí? Bueno, esto va para nosotros, los que enseñamos la palabra frente a la congregación. Pero ahora quiero dirigirme a los receptores del mensaje, a los oyentes. ¿Sabes dónde están los oyentes? Los que no predican. Y es que la responsabilidad es compartida. Lo pregunto, hace rato pregunté, ¿usted cree que los que predican la palabra, predicamos, necesitamos prepararnos? Y usted dijo bien fuerte que sí. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que los que escuchan deben prepararse para escuchar? Sí. Gracias. Qué bueno que estuvo al mismo nivel, ¿verdad? Claro, es necesario que los que nos reunimos, los que se sientan ahí a escuchar, vengamos, porque me cuento ahí, a veces a mí me toca escuchar también, vengamos con un corazón dispuesto a ser enseñados. Esperamos que el predicador llegue puntual, ¿verdad que sí? Dijimos ahorita, sí, que llegue puntual, que llegue presentable, sí, y que esté bien enfocado mientras predica. Pero pocas veces nos ponemos nosotros la misma expectativa. Ya nadie dijo amén. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Solo ese versículo tiene mucho contenido, es muy profundo. O sea, la palabra de Dios, lo que es expuesto, lo que ha sido expuesto hasta ahora, porque he estado citando muchos versículos y en esta serie vamos a ver muchos versículos, los hemos visto y los vamos a seguir viendo. Esa palabra de Dios, según Santiago, medio hermano de Jesús, puede salvar nuestras almas. O sea que es un mensaje importante, por eso dice, desechen la inmundicia, desechen la malicia, que es abundante en nosotros, y reciban la palabra con mansedumbre, recíbanla con disposición. Es necesario hablar de esto, hablar de la mansedumbre para recibir la palabra. ¿Se entiende lo que es mansedumbre? O sea, alguien manso, alguien que no viene así como a la defensiva. ¿Por qué? Porque hay algunos que solo van a la iglesia, vienen o van a las iglesias como si fueran catadores de vino. ¿Sí ha visto usted a los catadores de vino? Los catadores prueban el vino, hacen un buche y luego lo escupen. Y luego el que sigue, ¿no? Hacen el buche y luego lo escupen y le dan una calificación al vino. O sea, el vino no cayó al estómago, nomás se quedó acá y luego lo escupen. Ellos lo califican. Bueno, hay personas así, personas que escuchan mensajes y son prontos para decir, me gustó o no me gustó.
Este brother sí me gusta cómo predica, pero cuando predica este brother, ay, bien aburridito. Este brother, sí, vamos a verlo, pero nah. ¿Sí? Hay personas así. Son prontos para decir si llenó o no llenó sus expectativas intelectuales y exegéticas el mensaje que se predicó. Son expertos en marcar las fallas del predicador. Y no me refiero a errores doctrinales, sino a fallas, palabras que a veces uno pone mal, uno emplea mal. Por ejemplo, hace poco uno de los predicadores aquí en nuestra congregación dijo esto: la Biblia dice que no cae a tierra la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Así dijo el predicador. La Biblia dice: no cae una hoja a tierra si no es por la voluntad de Dios. Inmediatamente salió un catador en YouTube y puso: eso no dice la Biblia, eso no lo dice. Es cierto, la Biblia no dice eso. Literalmente no dice que la hoja de un árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. Eso lo dijo alguien más. Pero Jesús sí dijo que un pajarillo no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. O sea, sea una hoja o sea un pajarillo, es la misma idea, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nada pasa sin la voluntad de Dios. Ese es el principio, pero hay catadores. Y o sea, yo me abstengo porque la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Pero viera cómo me dan ganas a veces de comentarle. Y de ponerle, como los argentinos, ¿no? Che, pero por favor. Ay, bravo, un aplauso. Ya descubriste el error del predicador. Véanlo, qué erudito. ¿Sí? Y, o sea, fíjate de todo lo que habló ese predicador. 1 hora 20 minutos habló este predicador, un mensaje maravilloso. Y lo único que le llamó la atención al catador fue eso. No era ninguna herejía, no era ninguna falsa doctrina. Simplemente se equivocó el predicador y dijo algo que se le ocurrió en el momento y que lo asoció, y pero al fin de cuentas la idea se estaba transmitiendo. Y así pudiera seguir dando ejemplos de personas que se meten a las transmisiones y están catando el mensaje y están poniendo listos para poner sus errores o los errores del predicador. Bueno, el llamado para nosotros, y por si alguien lo está viendo y quiere tomarlo, el llamado es: no seamos catadores de mensajes, seamos los que se disponen para recibir la palabra. En cuanto a las profecías, dicen: retengan lo bueno, retengan lo bueno. Cuando se está predicando la palabra, retengan lo bueno. ¿Qué es lo bueno para mí? No es lo delicioso, no, lo nutritivo. Retengamos lo que es nutritivo para nosotros y llevémoslo a nuestra casa. Tampoco se lo andemos pasando a este y a aquel. ¿Y cómo no vino el hermano? Pues no vino, pero tú viniste y a ti te toca. Y llévate tu parte. Seamos así. Una forma de prepararnos para la predicación, por ejemplo, voy a dar varias formas. Una de ellas es estar orando. No voy a preguntar cuántos estuvieron orando. Estar orando durante la semana por el predicador. Señor, no sé quién va a predicar y no importa. No es que, si no va el pastor, pues no voy. No, eso que ni se nombre entre nosotros, ¿no? Porque la iglesia no depende de un pastor. Lo importante, lo que tiene preeminencia es la palabra de Dios, el mensaje, no el mensajero. Así que estemos orando: Señor, no sé quién vaya a predicar, pero quien predique, dale gracia, dale sabiduría, dale claridad en su mente, que podamos recibir la palabra. Estemos orando por la congregación, por nuestros hermanos, para que nuestros hermanos sean edificados cada vez más a través de los mensajes que se predican aquí. Fíjate cómo podemos irnos preparando. Estar orando por nosotros mismos, para que el Señor hable a nuestras vidas, para que traiga respuestas a nuestras preguntas, a nuestras necesidades. Oremos por eso. Otra forma de prepararnos, muy práctica, puede ser leyendo la porción que se va a estudiar. Tenemos la ventaja de que algunas de las series que predicamos aquí son versículo a versículo. No todas las series, pero algunas de ellas son versículo a versículo. Así que si estamos estudiando Filipenses, que lo terminamos de estudiar, o 1 Timoteo, que vamos a empezar, por ejemplo, ahí te va un tip práctico para prepararte para la enseñanza. Excelente idea sería que leas 1 Timoteo completo. Te toma como 18 minutos más o menos leerla completa. O que la escuches en la Biblia hablada, o las dos. Y que la leas
una vez a la semana o una vez al día. Mira, cuando hacemos eso y llegamos a la predicación, es otra experiencia completamente distinta. Es una experiencia distinta cuando estás disfrutando la palabra, porque ya al leer tomaste tus notas o subrayaste cosas que no entendías, y cuando está el predicador estás, a ver, ya va a llegar ahí esa parte que no entendí. Ya la dijo, ya la entendí. ¿Me explico? Es otra experiencia, es una manera de prepararnos. Otra manera de prepararnos es cuando escuchamos los temas pasados. Por ejemplo, estamos en una serie y ya vamos en el tema 14, 15, qué sé yo, como en este es el número 7. Bueno, si tú escuchas el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 durante la semana, o si escuchas todos durante la semana, cuando llegas cobra otro sentido, llegas como más sintonizado. Hay conceptos que se conectan, hay conceptos que se complementan, cosas que digo yo que complementan cosas que he dicho en los temas anteriores. Es otra experiencia también, y así nos preparamos. Y otra manera también de contribuir, de participar en nuestra reunión cuando se está predicando la palabra, ya a la hora de escucharla, es, por ejemplo, participar diciendo amén. Así como el pueblo de Israel, cuando Esdras abrió el libro de la ley, el pueblo decía amén, amén. O sea, estaban enganchados, involucrados con lo que se estaba leyendo. Y eso mismo podemos hacer nosotros, amén. Sí, bueno. Otra manera también es cuando algo nos impacta, cuando el predicador pone énfasis en algo, aplaudir. Eso también puede ser. A ver, intentémoslo ahora. No dije nada así impactante, pero se puede hacer. Si usted siente hacerlo, lo puede hacer siempre y cuando venga al caso, ¿no? O sea, y hacerlo en un momento en donde estamos poniendo atención a lo que estamos diciendo, está bien. Nadie le va a decir, hágase para allá usted pentecostal. No, nada, para nada, está bien. Es parte de demostrar que estamos enganchados, que estamos conectados con lo que se está predicando. Y esto me lleva al siguiente punto de esta enseñanza, y tiene que ver con perseverar. Al principio leímos Hechos 2:42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hemos visto lo que es doctrina, hemos visto cómo o cuál era la doctrina de los apóstoles, pero ahora centrémonos un poquito en esta palabra perseverar. La palabra perseverar, proskartereo en griego, quiere decir ser fuerte hacia algo, ¿sí? Quiere decir ser constante con una persona o con una cosa. Es lo que perseverar significa. Y los primeros cristianos dice que se reunían todos los días, cada día en el templo, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Ellos perseveraban, eran constantes, y así debe de ser nuestra actitud, una actitud persistente en la palabra, una actitud constante en la palabra. Por ejemplo, cuando vas y te inscribes a alguna academia para estudiar X curso, es importante que asistas a todas las clases, que cumplas con las actividades que te encargan, que hagas los exámenes, ¿sí? Porque te inscribiste y pagaste, así que pues te toca. Si te inscribes a un curso de belleza, pues hay que ir a todas las clases, hay que hacer las actividades, hay que hacer los exámenes, hay que asistir. Bueno, eso nos habla de ser constancia o constantes. Yo te pregunto, ¿tendrá más importancia un curso de belleza, un curso de cocina, un curso de lo que sea, que la doctrina que recibimos en nuestras reuniones? Yo creo que no. O sea, yo creo que la palabra de Dios tiene más relevancia e importancia que un curso de belleza, de cocina, de computación, de manualidades, qué sé yo. La pregunta es, ¿qué importancia le damos a la enseñanza de la palabra de Dios? Porque lamentablemente algunos cristianos no abren su Biblia en toda la semana, y cuando toca reunión, a veces asisten y a veces no. A veces sí y a veces no. Y se va haciendo un hábito. Por eso el autor de los Hebreos les dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Se hace un hábito. O sea, podemos tener el buen hábito bíblico de congregarnos y ser constantes para recibir la palabra, o podemos tener el mal hábito de no congregarnos y decir, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo? Aparte, un calorón que hace ahí. No. Ahí luego veo la transmisión. Bueno, pues te perdiste de estar aquí entre nosotros, de decir amén, de aplaudir, de alabar, de adorar, de convivir los unos con nosotros. Es una experiencia distinta. Yo no sé tú, pero a mí me resulta muy distinto el estar de manera presencial a
estarlo viendo por internet. Cuando asisten algunos, son impuntuales, son desinteresados. Lo peor de todo es que algunos se creen muy maduros. No, yo soy bien maduro espiritual. Bro, vas un domingo sí y 5 no. Un viernes sí o 5 no. Tiene como 3 meses. Ya el verano te va a durar hasta diciembre. Las vacaciones de verano. Pero bien maduro. No, mis hermanos, no. Algunos creen que porque tienen 30 años de conocer de Dios ya se pueden dar el lujo de yo los viernes no voy. Aunque pueda ir, no voy. Porque yo soy bien maduro, no necesito eso. Eso déjalo para los nuevos, ¿no? Bueno, lo que demuestra eso, lo que demuestra la inconstancia, no es madurez, sino inmadurez. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tiene ese doble ánimo significa mente dividida. El que tiene una mente dividida, que dice, el trabajo es importante, 40 horas a la semana, llego puntual, no falto, llego presentable, todo lo que me piden lo hago, sin rezongar, y lo hago, ¿sí? Y la otra parte de la mente dice, la iglesia, si llego tarde, no pasa nada. Como quiera la reunión sale adelante. Ahora, si los del grupo de alabanza llegan tarde, ahí sí hay un problema. Pero yo, no pasa nada. Es más, si yo no voy, nadie se da cuenta. ¿Crees que no? Sí nos damos cuenta. Yo no soy de los pastores que anda, hermano, ¿por qué no vino? No, yo no sé si, claro, cuando ya van 3 meses que no vienes, entonces digo, oye, ¿qué onda, hermano? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? Etcétera, ¿no? Pero sí nos damos cuenta. Y sí te necesitamos. Y tú nos necesitas a nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que esa mente dividida que habla Santiago, dice, el que es así, es inconstante en todos sus caminos. El Señor dio regalos a su iglesia, dio dones a su iglesia. O sea, me refiero a personas dotadas por Dios para llevar a los creyentes hacia la madurez. O sea, no estoy hablando nada difícil de entender, ¿verdad que no? O sea, si yo me inscribo a la universidad y no voy a las clases, ¿qué va a pasar al final del semestre? Voy a reprobar y me voy a regresar. Y va a venir el siguiente semestre otra vez en primero. Y si no voy, ¿qué va a pasar? Ahí me la puedo llevar. Y el community college, ¿qué va a decir? No hay problema, aquí nosotros recibimos tu dinero, ¿sí? Y en las cosas de Dios es lo mismo. O sea, si venimos como el cometa, nos aparecemos allá una vez cada tantos años, ¿qué crees? Ahí nos vamos a quedar estancados. Ahí vamos a quedarnos con las mismas luchas, con los mismos problemas, lo mismo. El problema es de que los mismos problemas, pero más grandes. Y después nos explotan en las manos las bombas y decimos, Señor, ¿por qué me abandonaste? No, tú me abandonaste a mí, brother. ¿Sí? O sea, no es que yo te abandoné, tú fuiste el que deliberadamente tomó la decisión de no voy. ¿Para qué? ¿Sí? No es importante, y es todo eso que estoy diciendo. Efesios 4, versículo 14, para que veamos cómo aparece aquí en la palabra de Dios, o aparecen estos dones del Señor, estos regalos, estas personas dotadas por Dios para llevar a los creyentes a la madurez. Dice Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, el Señor dio estos dones para eso, con ese propósito, para que dejemos ya de ser niños fluctuantes. El niño así es. El niño no sabe lo que quiere. El niño hace berrinches. El niño cuando tiene sueño llora y grita, pero la palabra quiere que dejemos la leche, que dejemos de ser niños y que avancemos a la madurez. Porque los niños pueden ser engañados. A un niño le ofrecen una paletita y se lo raptan, y se lo llevan, y lo engañan, y así. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dile al que está a tu lado con amor, crezcamos. ¿Sí? Ahora tú también dile, crezcamos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Pero fíjate cómo no dice crezcamos intelectualmente, crezcamos en Cristo. Dice la palabra que tú y yo estamos en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú y yo estamos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Y cuando nosotros estamos en Cristo, dice la palabra
que ya no somos niños fluctuantes, porque Él nos va sacando de la madurez y Él nos va llevando adelante. Dice que crezcamos en Cristo, en el conocimiento de Él y en la comunión con Él, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te fijas cómo hay una colectividad ahí? Habla de un cuerpo. Nos necesitamos para crecer, mis hermanos. Usted necesita del maestro de la palabra, pero también yo le necesito a usted para poder ver qué es lo que vamos a enseñar y para poder orar. Usted necesita a su hermano, porque si yo hablo acerca del perdón, luego ¿quién le va a ofender para que usted le perdone al hermano? Si yo le enseño acerca de que debemos de soportarnos con paciencia los unos a los otros y el otro hermano no viene, luego ¿cómo le vamos a hacer para soportarnos? Eso es el cuerpo de Cristo, esa es la familia de Dios. El llamado aquí es muy claro: perseveremos, seamos puntuales. Hago énfasis en esto. Ya empiezo a ver los resultados los domingos, pero también los viernes se puede. Seamos puntuales, seamos constantes, dispuestos para absorber todo lo que recibimos cada vez que nos reunimos, sea presencial o sea virtual. Yo me gozo porque cada vez veo más cámaras encendidas los martes en el discipulado. Y créame, hermanos, no es por el mal de usted. Ay, es que me da pena que me vean. No pasa nada. O sea, nadie se va a ir al mundo ni al infierno por verle despeinada, hermano. ¿Sí? Ahora, si está manejando y le distrae la cámara, etcétera, no hay ningún problema. Pero hagamos lo posible, démosle la importancia que tiene, porque se nos está hablando la palabra de Dios, se nos está transmitiendo doctrina y nuestros hermanos están compartiendo, nos estamos edificando unos a otros, así que dispongámonos para eso. Yo entiendo que hay veces que no se puede, pero pongámoslo en nuestra agenda, pongámonos recordatorios, alarmas para poder estar ahí. Damos una reunión cristiana en la Biblia. En Hechos capítulo 10 narra una ocasión cuando Pedro fue guiado por el Señor para ir a la casa de un centurión romano llamado Simón. Este hombre era piadoso, oraba, buscaba del Señor, y el Señor le habló en una visión a este hombre llamado, no Simón, sino Cornelio, corrijo. Y en esta visión Dios le dijo que buscara a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro tiene una visión de un lienzo lleno de animales inmundos que los judíos no comían, y el Señor le dice: mata y come. Y Pedro dice: no, porque nunca he comido cosa inmunda. El Señor le responde a Pedro en esta visión: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Dice la palabra que Cornelio ya estaba esperando a Pedro, que iba a venir. Le creyó a Dios que iba a traer a Pedro. Mandó a traer a Pedro. Dios ya estaba tratando con él, y Cornelio, mientras lo estaba esperando, mandó a traer a su familia, mandó a traer a sus amigos, porque el apóstol Pedro iba a venir a su casa a predicar de Cristo. Y creo que sería bueno imitar a Cornelio. Esperemos el día de la reunión, invitemos a nuestra familia, a nuestros amigos. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, vio muchas personas reunidas. Y escucha lo que dijo Cornelio, Hechos 10, versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ustedes creen que Dios está en medio de nosotros? Por supuesto, Él está en medio de nosotros, Él está en todo lugar, pero cuando su iglesia se reúne, Él se manifiesta de una manera especial. Y esto de alguna manera lo entendió Cornelio y le dijo a Pedro: estamos en presencia de Dios, listos para oír lo que Dios te ha mandado. Pedro comenzó a predicar, al mismo tiempo estaba aprendiendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Pedro estaba enseñando y al mismo tiempo estaba aprendiendo. Él enseñaba y estaba viendo. Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer lo que ocurrió. Mientras que Pedro estaba predicando acerca de Jesucristo, estaba predicando el perdón de pecados. Hechos 10, versículo 44. Dice la palabra de Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Síguenos hablando, Pedro. Había un hambre de la palabra. Yo, mientras leía nuevamente este suceso, este acontecimiento que fue algo real, es una reunión cristiana en la Biblia, mientras yo lo leía dije, si eso ocurrió con un grupo de gentiles dispuestos que nunca habían oído el Evangelio, yo creo que cosas aún mayores pueden ocurrir con un pueblo que ha estado disponiéndose y que ha conocido a Jesucristo cuando se reúne. Yo creo eso. Para concluir, vayamos a la epístola de Tito, capítulo 2. Es una conclusión un poquito larga, le anticipo. Y ahí vamos a ver una responsabilidad más de todos los que recibimos la palabra. Hablamos acerca de la importancia de que el que la enseña se prepare y lo haga bien, lo haga cada vez mejor. Hemos visto también la responsabilidad de la audiencia, de prepararse, de venir con una buena actitud para escucharla y mientras que la está escuchando. Pero ¿saben qué? La enseñanza y la doctrina va más allá de la reunión. Alguna vez el pastor Chuy Olivares menciona de una hermana que cuando terminó el servicio le dijo, pastor, estuvo muy buena su media predicación. Y el pastor se quedó, ¿cómo? Si prediqué casi 1 hora y media, ¿cómo que media predicación? Dice, sí, es que la otra media predicación la vivimos nosotros allá afuera. Y es cierto, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo saber si estamos oyendo solo por oír? Si estamos nada más oyendo por cumplir, por decir, bueno, pues ya fui el viernes porque el pastor está duro y duro, que hay que ir, pues ahí también, oye, lo escucho y ya cumplí. ¿Cómo sabemos si solo estamos oyendo por oír? ¿Sabes cómo? Con el resultado de nuestra conducta. ¿Así? O sea, lo que pasa después de que recibimos la palabra. Cuando yo recién me convertí, estaba bien así, en el primer amor, lo que llaman, ¿no? Y leía la Biblia y escuchaba, y leía libros y escuchaba predicaciones y más, todavía lo hago, ¿no? Pero en ese tiempo hasta dormía escuchando predicaciones y hasta soñaba con predicaciones, ¿no? Y me acuerdo que le ponía fragmentos a mi esposa, mira, escucha esto, y mi esposa no estaba en el mismo canal que yo en ese tiempo. Y me acuerdo que mi esposa me dijo algo, me dijo, mira, el día que tú vivas todo eso que escuchas, ese día entonces te voy a creer. Y yo me quedé así como, sentí como que me dieron un garrotazo así y me quedé viendo estrellitas, ¿no? Y sí es cierto, es verdad. Dije, tengo que vivir lo que estoy escuchando. Es hermoso escuchar maestros de la Biblia, es hermoso escuchar predicaciones y series y leer libros y comentarios, es maravilloso, sí, pero vivirlo es otra cosa, mis hermanos, es otra cosa distinta. El vivirlo es diferente. Tito 2:1 al 10, vamos allí para ir a esta conclusión larga, les anticipo. Tito 2:1 al 10. Es más, creo que esta debió haber sido otra predicación, pero bueno. Tito 2:1, perdón. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso lo leímos. O sea, Tito debía de ceñirse a la enseñanza sana, pero luego viene la expectativa de aquellos que reciben la palabra. Versículo 2. Primero, versículo 1, habla la sana doctrina, y luego viene el resultado de la palabra. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Se dirige primero a los varones de la tercera edad o a los varones ya mayores, pero no excluye a todos los demás. O sea, esto nos incluye a todos. Estamos en una iglesia, en una congregación en donde la mayoría somos jóvenes, y eso está bien, ¿no? Porque la iglesia tiene todavía tiempo de vida, ¿no? No me va a tocar oficiar muchos funerales pronto, eso espero, ¿no? Pero nos abarca eso también. ¿Qué es esto que dice sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en amor, en paciencia? Nos habla de un carácter producido por la sana doctrina. La sana doctrina no solo produce cabezas grandes y llenas de ideas, lo que produce es un carácter. Cuando nos reunimos, por ejemplo, seamos sencillos. ¿A qué me refiero con ser sencillo? Ser sencillo no es ser así, ¿no? No, ser sencillo es todo lo opuesto a ser carrillero. ¿Se entiende lo que es esta palabra? Bueno, en México, en el norte sobre todo, le llamamos echar carrilla a alguien cuando te estás burlando de ese alguien, cuando te burlas de cualquier cosa de él.
el bullying que le llamamos, ¿no? Pero se da que después de que se predicó un mensaje glorioso y que se tuvo una oración, tiempo de oración y ministración, hubieron hasta sanidades, termina la reunión y allá afuera se está burlando un cristiano del otro. O peor, la esposa del esposo frente a los hermanos. Yo te pregunto, ¿ese es el resultado o el efecto que produce la sana doctrina? No, la verdad no. Ahí nada más fue alguien que vino y oyó y le entró por ese oído y le salió por el otro. Y cumplió con su ritual religioso, pero afuera no está viviendo lo que dice la santa palabra de Dios. Luego se dirige a las mujeres mayores, pero los demás no estamos excluidos. Y esto en nuestra interacción, cuando nos reunimos dentro o fuera de la iglesia. Versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. O sea, esta palabra nos habla de algo apropiado a un carácter sagrado, reverentes en su porte. Aquello que es adecuado en personas, acciones o cosas consagradas a Dios. La manera de vestir también comunica quiénes somos. Y ya recalco, dentro o fuera de la iglesia. No es que a mi esposo le gusta que ande enseñando carne, pues tráemelo. En serio, yo hablo con él, en buena onda. ¿Cómo? Bueno, es lo que dice, que sean reverentes en su porte. Y luego habla de mujeres mayores, porque hay mujeres ya mayores que se quieren vestir como la Barbie. Y dices tú, parece Barney. O sea, no, nada que ver. ¿Sí? O sea, no. Continúo, dice, reverentes en su porte, no calumniadoras. Esa palabra calumniador en el griego es la palabra diabolos. ¿Te suena? Diabolos, no sean diablos. El diablo es el acusador, es lo que significa diablo. O sea, que las mujeres sean reverentes en su porte, pero también que no sean diablas, que no hablen con mentiras, con el fin de acusar a otros para destruirlos, con mentiras. No esclavas del vino. Bueno, aquí nos habla de, obviamente, sobriedad, libres de adicciones. O sea, no solo las sustancias adictivas, no solo lo relacionemos con el alcohol, con las drogas, con el crack y no. Hay muchas cosas y sustancias que son adictivas, alimentos que son adictivos, de los cuales algunos de nosotros podemos llegar a ser esclavos. Bueno, dice que no sean esclavas del vino, maestras del bien, o sea, mujeres que sean un modelo de lo bueno y de lo recto, con las más jóvenes y con toda la congregación. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? No a ser diablas, no a vestirse como Niurka, ¿no? Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vemos aquí la responsabilidad que tenemos todos de enseñar a los más jóvenes. Dije, somos una congregación joven y eso implica que hay jóvenes aquí en nuestra iglesia. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Sí? Y gracias a Dios es un grupo numeroso y que está creciendo cada vez más. ¿Qué creen? Ellos nos están viendo a nosotros para imitarnos. La importancia que le damos a la iglesia, la seriedad que le damos a las cosas de Dios, la atención que ponemos en la predicación, lo que hablamos afuera de la iglesia, en el estacionamiento, en el carro, todo ellos lo están oyendo. Yo me he enterado de cosas por los jóvenes que wow. Dices tú, ese es el hermanito o la hermanita la que, aleluya y no sé qué. Pero su hijo ya le sacó los trapitos al sol. ¿A quién queremos engañar, hermanos? O sea, no es solamente la sana doctrina, hay que vivir la sana doctrina. Así se ve, vivir la sana doctrina. En este caso se dirige a las mujeres con más años de matrimonio, para que les enseñen a las más jóvenes cómo deben amar a sus esposos, cómo deben de criar a sus hijos. Mamá, si tú tienes una hija joven, ella está viendo el ejemplo en ti de cómo amar al marido. Ese es el estándar que estamos dejando. También con los padres. Lamentablemente, hay casos cuando les enseñan más bien a rebelarse contra sus esposos. No, así dice tu papá, pero... Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sigue hablando a las mujeres. Prudencia, aquí que aparece la palabra sofrón y denota una mente sana, ¿sí? Alguien con dominio propio,
todo lo opuesto a alguien dominado por sus emociones. O sea, hay personas, se da en las mujeres, ¿no?, que son pura emoción toda la vida, todo, y hacen destrozos crean problemas. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por mis emociones. Pues sí, hiciste un embarradero. Pero dice que sean prudentes, que tengan dominio propio, castas, es la palabra griega hagnos, es algo puro, algo libre de contaminación, cuidadosas de su casa, es lo que dice. Bueno, eso no necesita mucha explicación, ¿verdad que no? Cuidadosas de su casa. ¿Cómo está eso que estuviste toda la mañana con las hermanas? Aleluya y jajaja, y no hubo comida, la casa está toda tirada, pero aleluya con las hermanas. Nadie dijo amén. Bueno, está bien. Lo dice la palabra, cuidadoras de su casa. Está muy bien. Hay que reunirnos y gloria a Dios, aleluya, pero tenemos responsabilidades. Bueno, otra vez nadie dijo amén. Continúo leyendo. A las mujeres, que sean buenas, es la palabra griega ágatos, que es algo beneficioso. Y la palabra dice que la mujer virtuosa, ¿qué hace con su casa? La edifica, no la descuida, porque ando acá con... No. Edifica su casa. Mas la necia, con las hermanas, no, con sus manos la destruye, ¿no? Sujetas a sus maridos. Estoy leyendo el texto todavía. Sujetas a sus maridos. ¿Tiene que ver con qué? Con no ser respondonas, manipuladoras. Pues ahí sí te va a andar yendo, a ser tercas, sino obedientes en todo aquello que no ofende a Dios. Es que mi esposo no es cristiano. Bueno, pues no te está pidiendo que robes un banco, ¿verdad que no? No, nomás te está pidiendo que esté lista la comida. Pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y ya, hay que sujetarnos, las mujeres, y sujetarnos unos a otros también. Dice, ¿para qué? O sea, todo esto es con un propósito, mis hermanos. O sea, la palabra de Dios produce este efecto en las vidas de los creyentes, pero luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para nosotros es importante la palabra de Dios, es vital, es esencial. No queremos que la palabra sea vituperada y que digan, si eso es ser cristiano, no hombre, esa Biblia, ¿sí? O sea, hay quienes dicen eso. Lamentablemente he oído personas del mundo que hablan así y que dicen, ese es cristiano. No hombre, de cristiano tiene lo que yo tengo de astronauta. Y sí, y provocamos que la palabra de Dios sea blasfemada. Con nuestra vida decimos, este evangelio no tiene poder. Esto es solamente un club en donde oímos la sana doctrina. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Aquí podemos ver cómo, aunque los jóvenes tienden a ser imprudentes y torpes, vemos aquí que sí es posible ser joven y ser prudente, ejemplar, íntegro, serio. Y aquí entre nosotros hay algunos jóvenes, créanme que tienen esas características, y muchas veces las veo más en ellos que en algunos adultos, sin tratar de ofender a nadie, simplemente planteo cosas que se ven. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Allá afuera, mis hermanos, y espero que solo allá afuera, hay opositores. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, según la misma Biblia, les callamos la boca. No, pues sí, está el otro efecto, ¿no? Cuando vivimos de acuerdo a la sana doctrina, está el otro efecto que es, no, pues sí, no creo lo mismo que él, pero algo bueno le han de estar enseñando ahí, porque sí se ve que ha cambiado. O sea, antes era de esta manera y ahora va a ese lugar en donde le enseñan ahí de la Biblia y eso, y sí se ve un cambio en su vida. Sí se ve. Bueno, eso es lo que vemos aquí. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esto puede relacionarse con el trabajo, porque ya la esclavitud no es parte de nuestra cultura, pero sí puede compararse con la relación entre un jefe y un trabajador, o entre un empleador y sus empleados, ¿sí? O sea, que seamos efectivos en nuestro trabajo, que no seamos de los que, quién sabe, aquí el brother empieza a trabajar como a las 11 de la mañana,
¿Cómo? O sea, que seamos efectivos, que no seamos problemáticos en la empresa. En una ocasión, en uno de mis trabajos, venía alguien de la unión, del sindicato, de ese lugar donde yo trabajaba. No voy a entrar mucho en detalles, ¿no? El punto es de que esta persona era alguien que desde que llegaba, casi empezaban a sonar las alarmas y a temblar el edificio. Porque era problemático, era politiquero, era... No, o sea, hasta los de la entrada, los de seguridad les creaba problemas. Y le pedían su identificación para entrar y no se las quería enseñar, aunque ahí las traía. Bueno, pasó el tiempo y ya sabíamos, ¿no? Ya para nosotros era normal que esta persona llegaba y hacía sus desastres. Pero un día, estando en el comedor del trabajo, de la empresa, me topo con él, se sienta al lado de mí y en la plática yo le dije que era cristiano. ¿Y qué cree que me dijo? Yo también. Y yo nada más hice esto, ¿no? No le digas a nadie, casi le digo, ¿no? Me dijo de la denominación a la que iba, ¿no? Y dije, no es posible. Bueno, esto ocurre muchas veces, ¿no? En los trabajos. Aquí la palabra dice a los empleados que se sujeten a sus patrones, que agraden en todo. O sea, que lleguen y que se note, que sea agradable el ambiente de trabajo, que no sean respondones. Y hay quienes sí les responden a sus jefes, pero hay otros que no. Y a espaldas de sus jefes se van con sus compañeros. No, yo sé por qué, siempre está pidiendo esto, yo no sé, él no sabe, bla, bla, y empiezan. ¿Sí? Pero aleluya, la sana doctrina, gloria a Dios. Catador de mensajes soy. Amén. Luego dice que no sean respondones, versículo 10, no defraudando. ¿Cómo hay cristianos defraudadores también, verdad? O sea, digo, dejemos descansar tantito a los predicadores y pastores que son bien tranzas algunos, ¿no? Y bien así. Vayamos con los cristianos. Hay cristianos también que son así, que son deshonestos con lo que se les pide, que cobran de más, que ponen horas que no trabajaron, que le tuercen por aquí, por allá, que usan materiales más baratos para ganar más, etcétera, ¿no? Que engañan. Aquí estamos hablando de fidelidad. Dice, mostrándose fieles en todo. No se trata solamente de ser fiel aquí en el culto y llegar temprano, no. Fieles en todo, allá afuera también. No es que tenemos la vida en la iglesia y la vida secular, no. Fieles en todo, incluido el trabajo. Que se pueda confiar en nosotros porque somos cristianos. O sea, que se sepa, si han de saber que somos cristianos, que digan, se puede confiar en este empleado, se puede confiar en esta persona porque es alguien fiel, porque es alguien que hace bien el trabajo, que es alguien que busca agradar a los demás en el buen sentido, que no es respondón, etcétera. Continúo leyendo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tú y yo somos, según la palabra, responsables de adornar esa doctrina. Está la doctrina que es fiel, que no tiene error, que es la palabra misma de Dios, inspirada por Dios, pero luego con nuestra conducta nosotros la adornamos. La gente de afuera, mis hermanos, no conoce nada de teología. La gente de afuera no conoce nada de exégesis, no conoce nada de hermenéutica, no conoce palabras griegas, no conoce ni le importa, ¿sabes? Pero sí, ellos saben qué esperar de nosotros los cristianos. ¿No te parece interesante eso? No saben mucho de la Biblia, pero sí saben cómo debe de verse un cristiano. Y si alguna vez te han dicho, ¿y eso que eres cristiano? Debería de darte vergüenza, debería de darme vergüenza. Porque ese que no es cristiano, que me dijo eso, sabe qué esperar de ti y de mí. Sabe que la sana doctrina produce esto. Produce varones sobrios, mujeres que aman a Dios, se sujetan a sus esposos, trabajadores fieles, jóvenes que son coherentes, que son serios. Saben qué esperar. Así que antes de señalar y hablar de otros, preguntémonos si estamos adornando la doctrina de Cristo, la doctrina en la que hemos creído. Para concluir ahora sí, la sana doctrina produce cristianos sanos. Y yo digo esto, mis hermanos, porque me interesa. No me interesa únicamente cumplir con un programa y hablar una hora y ya. No, me interesa que reflexionemos.
En una reunión cristiana hay doctrina, pero la doctrina sana produce cristianos sanos, produce relaciones sanas al terminar la reunión. Así que gloria a Dios por la iglesia en la que el Señor nos ha plantado. Yo le doy gloria a Dios por eso. Así que valoremos la palabra que nos es predicada, vivamos la palabra que nos es predicada. Somos la novia de Cristo, mis hermanos. Dejémonos purificar por medio de su palabra. Le invito a que se ponga de pie y vamos a tomar un momento para reflexionar en esto que hemos oído, para hablar con el Señor por un tiempo y decirle: Señor, yo quiero que lo que he oído no sean solo palabras, no sea solo un sermón, sino que aquello que yo he oído impacte mi vida, que esa espada de dos filos que es tu palabra penetre en mi vida y divida lo que no te agrade y pueda, Señor, llevarme a tomar decisiones, llevarme a hacer ajustes, llevarme a hacer cambios. Habla con Él, mi hermano, por un momento. Para poder andar como es digno de ti, mi Dios. Gracias por tu paciencia, Señor. Porque tu palabra, Señor, es para nuestro bien, es para nuestra protección, Señor. Gracias porque nos hablas con amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que ella nos redarguye, nos enseña y nos ayuda a andar, Señor, para agradarte en todo tiempo. Sigue transformándonos, Señor, moldeándonos. Y Padre, que caminemos en esa voluntad, Señor. Esa voluntad que tú quieres, Señor, que seamos más santos, que seamos santos como tú eres santo. Te queremos agradar. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad.
calmar la tempestad. Hay poder en tu palabra, Señor. En ella encontramos refugio y en ella encontramos esperanza, Señor. Sabiendo que cada día nos moldeas, Padre. Que mi vida te exalte, eres digno, Dios. Que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Tú sabes, Señor, de dónde venimos cada uno de nosotros, Señor. Nuestros pensamientos, nuestros argumentos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra alumbra nuestro ser, transforma, sana nuestros pensamientos y sana nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu santidad y por tu bondad, mi Dios. Tu pueblo te alaba en esta noche con este aplauso, dándote gracias, mi Dios, por tu preciosa y poderosa palabra, Padre. Dice la palabra de Dios que si nosotros permanecemos en tu palabra, Él nos hará lo que nosotros le pedimos. Porque si nosotros tenemos sus deseos, es la voluntad de Él. ¿Eso lo cree mi hermano? Ahora le cantamos que la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor.
digno de ti, agradarte todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Que la palabra de Cristo abunde en mi corazón. Amén, Señor. Queremos que tu palabra esté en nuestros corazones, porque necesitamos de ti. Te necesito. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. Te necesito, oh en Jesús, te necesito, te necesito. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Quiero andar como es digno de ti, agradarte todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Como el pámpano en la vid, conectarme junto a ti, Señor. Amén, Señor. Queremos estar junto a tu lado, Señor, y por eso nos queremos gozar en tu palabra. Amén. Puedes decir, Dios es mi Salvador. A ver, Dios es mi Salvador. Confiamos y tememos en Él, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra canción. Él ha sido tu salvación. Vamos a cantarle juntos a Él. Amén. Con todo tu corazón, cantemos juntos. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios que peleará por mí.
vamos a aplaudir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera, ¿en quién? En el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, vamos a clamar, yo clamaré a mi Dios, que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él. Saltemos, saltaré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que se escuche tu voz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Más fuerte, que se escuche. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una vez más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te celebramos a ti, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poderte honrar, de poderte cantar. Te damos toda gloria y la honra a ti, Señor.